en 40 minutos, un poco menos, 30 ahora. Se corta, hacemos 15 de recreo, así dejamos que la compu grabe el video anterior y hacemos 40 más después. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Cualquier cosa que quieran preguntar ahora, me avisan, ¿eh? Vamos a refrescar este tema del sentido de la corriente. ¿Cuál es el sentido que yo debería usar cuando ahora resolvamos más adelante algún circuito? ¿Sí? ¿Cuál de los sentidos es el que tengo que usar? ¿El convencional o el real? Convencional. Convencional. El convencional, muy bien. El que hay que usar es el convencional. ¿Sí? Es el que se creía que era el sentido de real antes, ¿sí? De circulación de la corriente. Se creía que las cargas positivas, ¿sí? Iban desde el borne positivo. Esperen que voy a agarrar. Acá no puedo. ¿Ven dónde tengo el cursor acá abajo? ¿En el dibujo? En el dibujo que está a la derecha del circuito. Sí, Ahí profe. tengo el positivo de lo que sería la fuente. Esto que aparece acá con el trazo largo y trazo corto representaría una fuente de corriente continua, una pila, por ejemplo, como está dibujada acá a la izquierda, ¿no? Se creía que los electrones no, que las cargas positivas eran las que avanzaban por el circuito, a través de los conductores, pasaban por la lámpara, en este caso, por la carga que tenemos en el circuito, y volvían al negativo, ¿sí? Pero en realidad, después, conociendo un poco más la estructura de la materia, cómo son los átomos, sus partículas y demás, lo que se descubrió es que no se movían las cargas positivas, los que se mueven son los electrones, no son los protones, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es esta. Los electrones van a buscar un camino, siempre el más corto posible y el más fácil posible, para equilibrar las cargas, ¿no? ¿Qué tengo en la fuente acá? Tengo un positivo y un negativo. ¿Qué me están indicando eso? ¿Sí? Podría pensar al positivo como un defecto de electrones y al negativo como un exceso de electrones. O sea, donde hay exceso de electrones, los electrones van a querer ir a donde faltan, para hacer que los átomos que están ahí queden neutros desde el punto de vista eléctrico. Entonces, ¿el camino más corto cuál sería? Ir del negativo a través de acá, sería el aire en este caso, aparentemente, ¿no? Pero esto es un dibujo nada más. ¿Me siguen lo que estoy explicando? Ahí hago un zoom, a ver si lo veo un poquito más grande. Acá. ¿Qué van a querer hacer los electrones? Van a querer ir del negativo hacia el positivo, esa es la realidad. ¿Sí? Eso es lo que van a querer hacer. Pero ¿qué pasa? Por acá, por dentro de la fuente, no lo van a poder hacer. Hay algo ahí, que es lo que vamos a estudiar después, ¿sí? Que no deja que los electrones vayan por ahí. Porque ese sería el camino más corto, ¿no? ¿Para qué dicen los electrones? Vamos a ir por todo este circuito, donde hay una carga que es una resistencia, y venir hasta el positivo para acá, si podemos ir por acá adentro. ¿Sí? Como si fuera por dentro de la pila, miren la pila. Es como si los electrones, ¿cuál es el camino más corto para ir al positivo? No es el del circuito. ¿Sí? Sería por dentro de la pila. ¿Y por qué no van los electrones del negativo hacia el positivo por dentro de la pila? ¿Alguien sabe? Profe, Sí. disculpa que le interrumpa, pero me dijo Rey que está así a la espera. Ah, bueno. ¿Por qué no me lo marcó acá esto? Sí, ahí está. Muy bien. Ahí voy a abrir la ventanita por las dudas. ¿Por qué? No sé si alguien sabe, a ver. Lo tenemos que ver igual. Que no lo sepan, después lo vamos a ver. ¿Por qué los electrones no van por acá? Porque el camino más corto sería este, por dentro de la pila. Ahí. En realidad los electrones lo que hacen... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Rey. Ahí ya le puse el presente. Cuando ven que entraron y yo no los acepto, manden un mensaje a algún compañero como hizo Rey, ¿eh? Porque a veces me enchufo explicando y no miro la ventana de los participantes de la reunión, ¿no? Bueno, hay algo dentro de la pila, que ya vamos a ver cómo se llama y qué es lo que es, que no permite que los electrones vayan del negativo al positivo por dentro de la pila. Los electrones van a ir por el circuito, o sea, van a buscar un camino, ¿sí? Hay dos caminos, por dentro de la pila o por el circuito. Bueno, por dentro de la pila no pueden, hay algo que les impide a estos electrones venir hacia el positivo y equilibrar los átomos del positivo. Entonces, ¿qué hacen? Buscan el otro camino. Buscan el camino del circuito. Van por este cable, este conductor, pasan por los filamentos de la lámpara produciendo la luz, su efecto, pasan a través de los contactos de la llave, porque el circuito está cerrado, y ahí sí, llegan al positivo y equilibran. Ahora,
ese algo que hay acá adentro, vuelve a arrancar electrones del positivo y los vuelve a mandar al negativo. O sea, hay algo acá adentro, ¿sí? Una fuerza, podríamos decir en principio, que arranca más electrones hasta el negativo. Como esto es una pila, en algún momento se va a agotar, los materiales se agotan, diríamos, ¿sí? Y no va a funcionar más, pero bueno, mientras la pila no se agote, ¿sí? Del negativo van por el circuito hacia el positivo. ¿Ese sentido cuál es? Lo vemos en el dibujo. Si vamos del negativo de la fuente, ¿sí? De la pila, hacia el positivo, es el sentido real. Eso es lo que realmente pasa con las cargas eléctricas, que están transportadas a través de los electrones. Sí. ¿Y las pilas que son recargables? Bueno, esas sí, cuando las recargas pueden volver por los materiales que están hechas, pueden volver a regenerarse los materiales para seguir produciendo esto, ¿no? Haciendo que eso que hay dentro de la pila, que todavía no vimos, ¿sí? Pase electrones del positivo al negativo. Porque si no, se agotaría la pila enseguida, ¿no? Si yo la conecto y todos los electrones que están acá pasan por el circuito y se van al positivo, listo, una vez que se equilibró la pila, digamos, eléctricamente, no funcionaría más. Pero hay algo dentro de la pila y dentro de las baterías y dentro de los generadores y dentro de las fuentes de energía eléctrica que hacen que agarran electrones del positivo y los mandan al negativo. Y para que pueda seguir funcionando mi circuito. Bueno, ese es el sentido real. Está explicado por ahí cómo es el sentido de la corriente, no cómo es el sentido, sino cómo es que fluyen los electrones por el circuito. Era una de las preguntas ¿cómo se llama? De la guía de estudio que hicieron, que decían cómo era la circulación de las cargas, ¿no? Por los circuitos de la electricidad. Bueno, es eso. Hay algo siempre acá que no permite que los electrones vayan del negativo al positivo por dentro de la pila. Y que hace que y lo que hace es arrancar electrones del positivo y mandarlos al negativo para seguir teniendo esa diferencia de carga. Si yo no tuviera esa diferencia de cargas entre el positivo y el negativo, no circularía nada por el circuito. Bueno, pero como todas las leyes de magnetismo, de la electricidad, del electromagnetismo, ¿sí? Se generaron pensando en el sentido convencional, ¿qué vamos a decir hoy en día? Ese sentido está mal, diríamos. O sea, el sentido, lo que llamamos convencional acá, está mal, porque las cargas positivas no se mueven. Entonces, ¿qué hicieron los cráneos físicos? Dijeron, bueno, lo vamos a llamar sentido convencional. En lugar de decir, es el sentido que está mal, le vamos a poner el nombre de convencional y quedamos todos contentos. Entonces, el sentido real, sabemos que es el que por el cual realmente circulan los electrones, no lo vamos a considerar y vamos a tener en cuenta el sentido convencional. Se puede pensar así. El sentido convencional se puede pensar como los huecos que van dejando los electrones que ya no están. O sea, los electrones van a ir avanzando en este sentido, para allá. O sea, acá había un hueco. Ahora va a haber una carga positiva. Lo mismo acá arriba. Si lo piensan acá arriba es más fácil de entender. Si lo piensan acá arriba, acá hay un electrón en algún momento, que viajó en su sentido real y llegó al positivo. Bueno, ¿qué pasó? Cuando el electrón que estaba acá se fue de ahí, dejó como un agujerito. ¿Sí? Entonces, ese sería el sentido de avance convencional, el de los huecos que va dejando el electrón, para darle otro sentido físico, ¿no? ¿Se entiende la idea de este sentido convencional y sentido real? Sí. ¿Sí? Sí. El real es el que está bien, es en el cual circula la corriente eléctrica. ¿Sí? El sentido convencional, ¿cuál es? El que se creía al principio que estaba bien, ¿sí? En el cual se basan todas las leyes. Por eso lo seguimos usando como convencional. Me quedaría mal ponerle sentido, que está mal, ¿no? El sentido convencional y listo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿No? Seguimos. No. Entró Estanicia recién, ¿no? Sí. Muy bien, ya le puse el presente. Yanguila todavía no. Muy bien. Otra de las cosas que habíamos visto en la guía de estudio, todavía no se las devolví, tengo que devolvérselas, son los efectos de la electricidad. ¿A qué se refiere con efectos de la electricidad? Acá los tienen. Los efectos son las cosas que yo estoy buscando a partir de la energía eléctrica. ¿Sí? Ciertos artefactos eléctricos convierten la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por eso yo utilizo esta energía eléctrica para producir ciertos efectos.
Una de las preguntas era esa. ¿Cuáles son los efectos que buscamos, ¿sí?, con la corriente eléctrica? Uno de esos efectos es el efecto térmico, es producir calor a partir de la corriente eléctrica, ¿sí? Hay aparatos como estufas, hornos, calefactores, ¿sí? Aparatos que insuflan aire caliente para calefaccionar, ¿sí?, a través de elementos resistivos por los que pasa la corriente, y al pasar la corriente por ellos producen calor. O sea, uno de los efectos que buscamos es el calor. Ese seguramente lo conocen todos, ¿sí? Otro, el efecto lumínico, ¿eh? Producir luz a partir de la energía eléctrica, producir energía lumínica a partir de la energía eléctrica. Las lámparas en general, ¿sí? Es parecido al efecto térmico, pero donde, por el tipo de material que se utiliza dentro de lo que sería la lámpara, produce una temperatura muy alta, a la cual los materiales por los que están compuestos emiten ondas electromagnéticas del espectro, diríamos, cercano o de la luz, cercano a los valores de frecuencia donde la luz es visible, ¿sí? Es parecido entonces al térmico, pero con elevadas temperaturas se logran producir fotones, energía en forma de luz, ¿sí? También hay otros métodos, que es el caso de las lámparas de bajo consumo o los tubos fluorescentes, donde se usa la ionización de gases, que con la energía eléctrica que le aportan los electrones a ese gas, los electrones provenientes de la energía eléctrica, los hacen pasar a estados de energía superiores, desde el punto de vista físico-químico, a estados de energía superiores donde es inestable ese electrón, podríamos decir, en esa banda de energía, y siempre el electrón tiende, como ustedes estudiaron en química, supongo, los distintos niveles energéticos, ¿no?, de donde están los electrones, tienden a buscar ciertos niveles estándar, podríamos decir, de energía. Entonces, al estar excitados en esa energía superior y al bajar a niveles estándar, emiten también fotones que podemos considerarlos como energía lumínica. O sea, los usamos para producir calor, efecto térmico, efecto lumínico para producir luz, efectos químicos, se usa energía eléctrica, muchas veces energía eléctrica en forma continua, para producir reacciones químicas, ¿sí? No sé si lo estudiaron, el tema de la electrólisis en química creo que no se estudia más en cuarto. Ah, ustedes recién están en cuarto, sí. Tal vez lo estudien. Algo que se llama electrólisis. Es un proceso químico por el cual se pueden descomponer ciertas sales, que también van a estudiar en química, en sus iones, para producir baños metálicos. ¿Sí? Por ejemplo, el cromado, el metalizado, que no se hace con pinturas, sino que se hace con estos baños electrolíticos que se llaman electrólisis, permiten poner pequeñas capas metálicas encima, por ejemplo, del acero, de materiales conductores en general. Hoy en día hay métodos también para hacerlo en plásticos, pero primero el plástico hay que hacerlo conductor, poniendo como una capa de pintura encima para que después se puedan cromar. Entonces se hace una reacción química con componente, como está acá, no lo voy a explicar porque esto es química, ¿sí? Donde uno de estos elementos que ponemos colgados acá va a ser nuestra pieza a cromar. Y a través de la circulación de corriente eléctrica, los iones metálicos que andan disueltos por ahí se van a adherir a esa pieza. Y así es como se produce el cromado. El cromado es un proceso electroquímico. Se parte de la pieza de acero y el baño con esos iones de cromo o con una barra de cromo, ¿sí? O sea, una es la barra de acero, la otra es la barra de cromo, y esto se mete en una solución acuosa. Ese vaso tiene una solución con agua ahí, que dice agua con sales. Todo esto lo van a estudiar en química, no se hagan problemas. Acá lo que tienen que entender es que a través de la electricidad ustedes pueden hacer reacciones químicas, ciertas reacciones químicas, como la electrólisis. O sea, ¿para qué usamos la electricidad? Para calentarnos, para producir luz, para iluminarnos, para producir ciertas reacciones químicas
que nos van a producir en la industria, permitir obtener distintos procesos, efectos magnéticos. Este lo utilizamos, por ejemplo, para producir electricidad, para producir electroimanes. Los generadores eléctricos funcionan gracias a efectos magnéticos. Los electroimanes, ¿sí? Imanes incluso se usan para levantar autos en las chatarras, ¿sí? Se usan para lo que es accionamiento de máquinas a través de algo que se llama relés o relays en español, que permite accionar a distancia llaves. El relé sería como una llave, como las que usan en electricidad, ¿sí? Pero que es comandada a través de un circuito eléctrico, a través de electricidad. Efectos magnéticos, los parlantes para escuchar música, ¿sí? Gracias al efecto magnético podemos presionar el aire y hacerlo vibrar para que se escuchen los sonidos. Efectos magnéticos, o sea que a partir de la electricidad puedo producir campos magnéticos, que lo usamos para infinidad de cosas hoy en día. Bueno, esos son los efectos que podemos obtener a partir de la electricidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? No, perfecto. No. Para esto es que armamos los circuitos. Nosotros armamos circuitos eléctricos. ¿Para qué armamos circuitos eléctricos? ¿Porque nos gusta armar circuitos? No. O porque queremos calefaccionarnos con ese circuito, ¿sí? O porque queremos iluminar algo, queremos iluminar toda una casa, armamos un circuito eléctrico. Necesitamos un generador eléctrico, bueno, armamos a través de bobinados y núcleos, armamos transformadores, armamos motores, armamos generadores, ¿sí? Para producir distintos efectos de la electricidad. Utilizamos la energía eléctrica, ¿sí? Para transformarla en otro tipo de energía. Esos son los efectos de la electricidad. Y por otro lado están las formas de producir la electricidad, ¿sí? Vamos a quedarnos con una en particular, que es la que nos interesa en máquinas eléctricas, ¿sí? Hay distintas formas. Una forma de obtener electricidad es a través de reacciones químicas. Al contrario de lo que veíamos recién. Recién producíamos el efecto químico con la electricidad. Bueno, al revés también. A partir de reacciones químicas podemos obtener electricidad. Es el caso de las pilas, de las baterías, ¿sí? En general de los autos. Ahí se producen reacciones químicas de distinto tipo que me permiten obtener electricidad. Esa es una de las formas. Ahí tienen alguna reacción química de cómo se puede hacer. Otra forma de producir electricidad es a partir de... Acá quedó tapado, ¿no? ¿Se les tapa a ustedes también esto? A ver, ahí lo corremos. Sí, profe. A partir de la presión, ¿sí? La de las pilas y baterías tiene bastantes utilidades, ¿no? Se usa mucho, la vemos habitualmente en nuestras casas, inclusive en los autos, ¿sí? El tema de producir electricidad por presión no es tan usual, pero sí, a partir de presión se puede, con ciertos materiales, que se llaman materiales piezoeléctricos, que son cristales de cuarzo, ¿sí? También hay compuestos sintéticos, los cristales de cuarzo son naturales, pero también hay cerámicos, que son sintéticos, y tienen esta propiedad estos materiales, que cuando uno los somete a presión, los golpea, por ejemplo, para producir una presión con un martillo o con lo que sea, producen un desplazamiento de electrones, de la cara donde lo golpeé a otra cara. Entonces, si yo tengo un desplazamiento de electrones dentro de un material de un lugar al otro, ¿qué va a pasar? Donde lo tenía, o sea, inicialmente, este cristal de cuarzo está eléctricamente neutro. Eso quiere decir que todos sus átomos tienen la misma cantidad de electrones y protones. Pero cuando yo lo golpeo, ¿sí? De la cara que lo golpeo, ciertos electrones se desplazan hacia otra parte del cuerpo. Entonces, donde estaban esos electrones, que ahora faltan algunos, tengo un defecto de electrones. Y donde fueron a parar los electrones, por el golpe, ¿sí? Tengo un exceso de electrones. Entonces tengo una diferencia de cargas entre dos puntos del objeto. Esa diferencia de cargas se manifiesta como una diferencia de potencial, que vamos a ver ahora en el próximo tema. Una pequeña tensión eléctrica. Puede ser grande, inclusive, en los cristales de cuarzo. Y con eso, ¿sí? Si yo pusiera un conductor entre los dos extremos del material, tendría la circulación de una corriente. O sea, produje una corriente eléctrica a partir de un golpe, ¿sí? O de una presión que hago sobre un objeto. Esto en sus casas seguramente lo tienen. Si tiene una estufa con encendido
Con pulsador, vieron que ustedes pulsan y hacen un clac, un ruido como que un martillo golpea. Bueno, es algo parecido a esto que tienen acá. Se produce una chispita que me permite encender estufas, cocinas, ¿sí? No sé si alguno escuchó hablar del legendario Magiclick, ¿sí? Sí. Sí. Produce una chispa eléctrica gracias a un golpe. Es como un martillo que tiene adentro con un resorte que produce un golpe sobre cristales de este tipo, Sí. cristales piezoeléctricos que se llaman. No tiene un uso muy, muy grande este método, pero es un método por el cual se produce electricidad. Otro de los métodos para producir electricidad muy utilizado en la actualidad es a través de la acción de la luz. La luz tiene energía, y esa energía lumínica, la energía del sol, por ejemplo, es una fuente grande de energía, enorme de energía, ciertos materiales que forman las celdas fotovoltaicas, que se llaman los paneles solares, ¿sí? En ellos la energía lumínica se transforma en energía eléctrica. Acá piensen que siempre van a tener una energía que se transforma en energía eléctrica. Esto funciona así. O sea, yo no puedo crear energía eléctrica de la nada. Yo voy a crear energía eléctrica transformando un tipo de energía primaria en energía eléctrica. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, Sí, en el profe. caso de la luz, a través de los paneles solares o celdas fotovoltaicas, ¿sí? Con ciertos materiales semiconductores, vamos a generar entre dos caras, podríamos decir, ¿sí? O dos elementos dentro de esas celdas fotovoltaicas, una diferencia de potencial o tensión, que después me va a permitir alimentar un circuito. Ven, acá tiene una lamparita que conectada a los dos bornes, podríamos decir, de la celda fotovoltaica. No es tan así porque esto necesita que la energía se acumule en baterías, con un regulador después, ¿sí? Se genere también el valor que necesitamos de tensión. Si es alterna, bueno, después veré un conversor para que transforme porque se acumula como continua. Es todo un tema, pero acá lo simplificaron diciendo, bueno, con un panel que va a recibir la luz, los fotones de la luz, la energía lumínica, y a través de materiales como el silicio, que es semiconductor, ¿sí? La luz va a afectar al material, ¿sí? Y electrones de una capa del material van a pasar hacia la otra. Acá hay que saber de electrónica, esto lo van a ver más adelante, ¿sí? Entonces, esos electrones que pasaron a una de las capas, ¿ven? La capa negativa que sería acá del silicio, como el material semiconductor no puede volver hacia la otra capa. Entonces, el efecto de la luz fue separar electrones hacia una de las capas, produciendo que una capa sea positiva y la otra negativa. Y ahí tenemos una diferencia de carga que después nos permite alimentar la lamparita. En todo pasa lo mismo. Por algún método voy a separar electrones de una parte a otra parte dentro de la pila o dentro de la celda fotovoltaica, ¿sí? O dentro de un material semiconductor, como en el caso de los paneles solares. Por eso son caros los paneles, ¿no? Porque tienen toda una tecnología dentro. Bueno, eso se está usando bastante hoy en día, ¿no? Es una energía, en principio, una forma de producir energía eléctrica limpia, ¿no? Tiene baja contaminación, no es una contaminación de tipo visual, más que nada. Producción de electricidad por efecto del calor. El calor es una transmisión de energía también, ¿sí? O sea, el sol transmite energía que es lumínica, pero también transmite energía que es del tipo térmica, calor, lo que llamamos calor, ¿sí? O, en lugar de ser una fuente lumínica como el sol, una hornalla por ahí, ¿no? Que produce una hornalla, un mechero, un quemador, que con gas o algún otro combustible produce calor, ¿sí? Bueno, digamos que el calor afecta de forma diferente a distintos materiales. Fíjense que acá yo tengo dos materiales distintos para formar los termopares que se llaman, o termocúpulas, ¿sí? Uno que es cobre y el otro que es un alambre de hierro. Entonces, si yo caliento un extremo de esos materiales, se va a producir, por la energía que se recibe a partir del calor, ciertos electrones se van a desplazar a la zona más fría. Pero el desplazamiento de electrones que produce los materiales son diferentes según su naturaleza. Entonces, el hierro va a desplazar, por ejemplo, menos electrones que el cobre. El cobre va a desplazar más.
Entonces, si yo mido la diferencia de potencial o la tensión que tengo entre los dos extremos cuando caliento el otro extremo o los otros extremos, ¿sí? Voy a notar que, como está acá en el dibujo, ¿no? Si pongo un voltímetro ahí para medir tensión, me va a indicar un valor. ¿Por qué? Porque se desplazaron electrones. ¿Sería como una batería, profe? Lo de acá abajo no, ¿eh? Lo de acá No, abajo, no, el lo de voltímetro, arriba. lo de arriba. Claro, sería como una batería. Pero que no funciona con una reacción química, porque la batería o la pila funciona con una reacción química. Acá el proceso es diferente. Acá no es por una reacción química que se produce la separación de los electrones. Se produce gracias al calor de una fuente. Ciertos materiales, si buscan en internet termocuplas van a encontrar, o termopares, van a encontrar qué materiales se pueden ir combinando, ¿sí? Para producir estas termocuplas. Estas termocuplas tienen usos industriales, seguramente, no sé si alguno escuchó hablar de esto o lo conoce. Con esto se puede generar energía eléctrica, pero no para una casa, para alimentar una casa. Se puede generar energía eléctrica acá para medir temperatura, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura a que se encuentre esta fuente, acá está representada por el sol, ¿no? Pero puede ser cualquier fuente térmica, algo que esté calentando acá, va a separar distinta cantidad de electrones. O sea que la cantidad de electrones que se separan acá, que en definitiva me van a dar la tensión, o el voltaje que llaman ustedes, que puedo medir con el voltímetro, va a depender de los materiales que tenga en contacto. ¿Sí? ¿Sí? En función de eso, puedo llegar a calcular más o menos no, con precisión, cuál es la temperatura del cuerpo que dio ese calor, digamos, ¿no? O a qué temperatura se transmitió ese calor. Leyendo una señal eléctrica, poder medir la temperatura. Pero en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Con el calor estoy produciendo energía eléctrica. O sea, producir energía eléctrica es lograr lo que se llama una diferencia de potencial entre dos puntos. Acá tengo el cable o el conductor este metálico de hierro y este otro que es de cobre. Entre ellos se produce, ¿ven el más menos que dice ahí? Ese Sí, más sí, menos va a profe. indicar que hay una diferencia de cargas entre ellos. Y la diferencia de cargas es lo que define una cierta tensión, que estaríamos midiendo con el voltímetro. Pasa que la tensión que se produce acá es muy baja, no me sirve para alimentar una lámpara, o una casa menos que menos. Pero bueno, Y profe, ¿y un motor de los chiquitos? no, tampoco, no, es muy poquita la tensión que puedes lograr ahí. ¿Sí? Algunos milivoltios nada más. Pero sí suficientes para poder medirlos y poder, a través de cálculos, relacionarlos con la temperatura. Va a ser función de la temperatura, en función de los materiales también que puse ahí. No es una forma muy habitual de generación de energía eléctrica, pero sepan que a través del calor se puede generar energía eléctrica. ¿Sí? Hasta ahora de las que vimos, ¿sí? Las que más se usan son la de reacción química en pilas y baterías y la de paneles fotovoltaicos a partir de la luz, ¿no? Lo que son la forma de producir por presión, esa prácticamente para producir energía y a gran escala y consumirla no se usa. Y esta de la acción del calor, se las nombré acá para que sepan que existe, pero tampoco se usa a gran escala. La que más se utiliza para producir energía eléctrica es la última, la que nos falta, que es gracias a la acción magnética, gracias al magnetismo. Podríamos decir que, no sé exactamente los números, pero yo lo pondría como un 95% o más de la energía que se genera en el mundo, de la energía eléctrica que se genera en el mundo, es por acción magnética. ¿Sí? En las centrales, estas se producen en las centrales. En las grandes centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, centrales eólicas con los molinos de viento, ¿sí? Las turbinas eólicas, centrales nucleares, que son térmicas también, las que pusieron en el cuadro, ¿se acuerdan el cuadrito que hicieron? En la guía número 1, hacia el final, creo que era la respuesta a la pregunta 17, que les pedí hacer un cuadro con los tipos de centrales eléctricas. Bueno, en definitiva, todas esas centrales, casi todas, eran para producir, ¿sí? O mover un generador eléctrico al final. Y el generador eléctrico produce energía eléctrica gracias a la acción magnética, ¿sí? Los alternadores que se llaman. Bueno, gracias a Faraday, que descubrió la ley de inducción, algo que se llama ley de inducción, que vamos a ver más adelante, es que funcionan los generadores eléctricos, que transforman, ¿sí? La acción magnética
para separar cargas eléctricas de un conductor. Básicamente es esto. Es un campo magnético que está representado acá por el norte-sur, ¿sí? Y dentro de ese campo magnético gira, tenemos que mover, un conductor eléctrico, que sería todo este marco que se ve acá rectangular, que empieza por acá en este anillo, ¿lo ven? Va para atrás y vuelve por acá arriba. Eso sería como un bobinado, esa espira rectangular que dice ahí, sería como unas bobinas que giran dentro de ese campo magnético, ¿sí? Y entre los dos anillos, esos anillos rosantes que marca ahí, podemos obtener una corriente que va a ser alterna. Vamos a obtener una corriente alterna, por eso ven este símbolo acá. Este símbolo, lo estudiaron ahí en la guía número 1, significa alterna, ¿no? Corriente alterna. Esta es la forma que más se utiliza para producir energía eléctrica, gracias a la inducción electromagnética. Gracias al magnetismo se produce la separación de cargas, ¿sí?, entre un extremo de este cable y el otro. Esto sería un cable, un conductor, que va a formar bobinados dentro del generador eléctrico. Acá está en forma muy esquemática. Pero estos dos cablecitos que salen acá, ¿sí?, podríamos decir como el positivo y el negativo que veíamos